Bueno, estamos aquí en el Tribunal de la Tarde. Elvin Castillo está en política resolviendo unos temas, pero ya para ayudarnos a dilucidar los derechos del consumidor a alquilar una vivienda, tenemos en el segmento Protección al Consumidor a nuestro abogado Jesús Pérez Marmolejo. Bienvenido a su casa. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a toda la teleaudiencia. Un placer siempre estar ahora más bien estos viernes live y hablando de estos temas de consumo. Ni tan light. Sí. Vamos a brindarle café, Sí, profesor. la señorita bien, Carla. Prepara ese café Gracias. como el disco del Alfa, al diente y caliente. Ay, Dios mío. Ahí no es así que está el Muchas gracias. No, pero también dice jalapeño spicy. Este café no es picante. O sea que mientras ustedes dan su primer sorbo, queremos preguntarle al doctor Pérez Marmolejos, ¿cómo protege el sistema al inquilino? Según he escuchado, al inquilino lo protege más que al dueño de la vivienda. No hay forma de sacar un inquilino después que alquiló. Bueno, Aunque deje de pagar, aunque haga lo que le dé la gana, el dueño no puede hacer nada. Eso es así. fíjense, hay unos temas, se ve abuso de parte de los propietarios y se ve abuso de parte de los inquilinos. Es decir, es cierto que la ley protege al inquilino en cierta parte porque es una reglamentación de los años 50, la época de Trujillo, cuando en este país había condiciones inestables para las personas, los arrendatarios. Entonces, mediante el decreto 48007, pues el presidente de aquel tiempo, el señor Trujillo, pues ordenó que las condiciones fueran favorables a los inquilinos. ¿Qué pasa? No, eso no es algo malo. Vemos como en Alemania, que es una economía de mercados, una economía social de mercado como la República Dominicana, usted no puede aumentar el precio del alquiler antojadizamente. Es decir, que ya desde los años 50, y eso aplicándose ahora en Alemania, nuestros gobernantes se adelantaron para proteger a esta persona débil en la relación. Entonces, hoy vamos a hablar del tema de la protección de los consumidores en el ámbito de las viviendas alquiladas. En este ámbito podemos aplicar la ley de consumo cuando se trata de empresas que se dedican a alquilar. Porque cuando es propietario, persona física, que no se dedica a alquilar con un consumidor, no se le aplica la ley de consumo. Se le aplica cuando una empresa, una agencia inmobiliaria. ¿Y cuál es la diferencia cuando es directo a cuando es con una inmobiliaria? Cuando es una inmobiliaria, se supone que la inmobiliaria ya tiene un background, tiene una información, se dedica a eso, es el objeto, es una empresa que se dedica a eso, que debe cumplir con unas ciertas formalidades. Ya cuando es un propietario, una persona física, pues esa persona física no necesariamente tiene mucho conocimiento, no sabe qué establecer en el contrato, etc. Sí, pero las agencias inmobiliarias sí saben qué establecer en el contrato. Y por eso es bueno proteger al consumidor en ese aspecto. Ustedes saben que no todo el mundo tiene acceso a la vivienda. Es decir, muchas de las personas aquí hay un déficit habitacional de casi 1 millón de viviendas. Entonces las personas, y no necesariamente hay que comprar una vivienda, cuando usted se casa, por ejemplo, no es bueno, dependiendo de los recursos, no es bueno como meterse, porque entonces las deudas pueden perjudicar otras cosas en ese matrimonio. También una persona, un estudiante, un universitario, no tampoco es necesario que compre una vivienda, tiene que ir alquilado para luego tomar una decisión, porque estamos viviendo en el siglo XXI donde usted no tiene un trabajo por 30 años, por 50 años. Usted se moviliza mucho, usted está aquí 5 años, aquí está 2 años, se tiene que ir de viaje a Canadá, Francia, etc. Entonces, con respecto a la protección al consumidor, vemos que la publicidad debe ser veraz. No podemos inducir a los consumidores a error. Si usted me ofreció que ese apartamento iba incluido una piscina, pues entonces tiene que cumplir con esa piscina o entonces tiene que resarcir a ese inquilino. También ver los contratos. Los contratos deben estar registrados en Proconsumidor cuando se trata de agencia inmobiliaria. Y las garantías que debe dar el propietario en caso de vicio oculto. Ahí vemos lo que es la protección al consumidor de manera general. Doctor, usted decía, y hay algo que en el tema de los alquileres yo creo que usted me aclare, porque ese es un problema recurrente en este país. El tema de los depósitos. Usted va a alquilar un local comercial, un apartamento. 2 más 1. 2 más 1, que uno es del abogado.
Entonces yo creo que no se me ría, en serio, esto es serio. Yo creo que usted me aclare si eso está establecido en la ley, si eso es obligado, o si eso es un tema de que se creó como costumbre y la gente ya lo da como bueno y válido, porque así atento a relajito, hay gente que tenga que estar 3+1. Sí, también. 3+1. Entonces, debe haber algo que regule eso. Y Son sí. 2 depósitos y después si esos depósitos se pierden o se lo devuelven cuando usted se muda de ese local, aunque sean 5 años, 10 años, ¿para qué son esos depósitos? Porque eso siempre hay un lío con esos depósitos. Y si hay alguna oportunidad, doctor, sé que son muchas preguntas en una, pero en ese sentido que dice Elvin, de que necesariamente obligar a que me los devuelvan, porque hay gente que lo que prefiere, no de los inquilinos, de los propietarios, prefieren que la persona lo viva o se quede con el inmueble para que agote dentro del plazo de alquiler los depósitos para no darle el efectivo a esa persona cuando se va. Fíjese, la ley especial de inquilinato en la República Dominicana establece que por cada año debe haber un depósito. Es decir, si yo voy a contratar propietario e inquilino, agencia inmobiliaria e inquilino, por un año, la ley exige solamente un depósito. Oye, si son 2 atención, años, señores. la ley exige 2 y depósitos. Aquí y todos los según. contratos regularmente es por un año que se hacen, con renovación automática, porque ahí te encaqueta un aumento también, que vamos a hablar de eso ahora. Dije que todos los años hay que aumentar. Pero fíjese algo, la ley, recuérdese que la ley es un poquito atrasada, no está actualizada. Pero es la que es. Entonces, no, mire no lo que me pasa. te diga que es atrasada, doctor, usted y yo vamos a pelear aquí. Porque si usted acaba de decir aquí que la ley dice que si el contrato por un año es un depósito, ¿por qué me cobran 2+1? 3 depósitos. Y 3+1. Y 3+1. Y te lo dice, mire, aquí son 2+1, aquí son, si usted quiere mudarse aquí, esto es lo que hay. Con respecto al +1, recuérdense que cuando existe lo que es un broker, Sí, lo un que existe intermediario. un intermediario, una persona que se encarga de poner en contacto tanto el propietario como el inquilino, entonces esa persona tiene el beneficio de lo que es el +1, que generalmente se ha quedado así por la costumbre, porque puede ser un valor menor o un valor mayor, se puede negociar Sí, eso. A veces lo paga incluso el propietario. Pero espérese, porque usted dice que yo los viernes me coge estos casos para mí, pero es que este país es de estafadores. Oiga lo que usted acaba de decir aquí. Si hay un broker, un intermediario, o sea, yo estoy buscando un apartamento, usted está alquilando un apartamento, Susi sabe que usted está alquilando y nos pone en contacto y se materializa, ahí hay que darle su comisión por intermediar. Hasta ahí está bien. Ahora, si usted pone un letrero en su apartamento, se alquila, llame a este número y yo llamo directo, no hay intermediación ahí. Ya hay lo que hay un proceso legal quizá con un abogado suyo, que es el que va a redactar el contrato. ¿Y por qué yo tengo que darle a ese abogado un depósito? No, porque el abogado no ha intervenido como intermediario. Pero se le da. Pero ese +1 regularmente no es para ningún broker, es para el abogado. Hay que ver si el abogado hizo la gestión como un broker, si hizo publicidad, Son justificar estafadores. eso. Vamos a abrir la línea para que usted vea. Si no lo hace, pues entonces solamente tiene que cobrar lo que es la gestión del contrato, la notarización, la legalización y el registro. No, muchachos, Entonces, este país se odió. ese depósito debe ser registrado en el Banco Agrícola de la República Dominicana. ¿Por qué exigen los propietarios varios depósitos? Yo recuerdo cuando yo vivía en Francia, a unos propietarios me exigían hasta 6 meses de depósito. ¿Por qué? Porque, como usted decía antes de la entrevista, hay algunos inquilinos que se dan la tarea de abusar de sus derechos. Mala paga, abusadores. Entonces, en República Dominicana, usted desalojar a un inquilino no es fácil. No es fácil desalojar a un inquilino. Mire, Se lo digo yo como... licenciado, yo voy a abusar hoy porque cuando el gato no está en casa, los ratones hacen fiesta. Y está en Mirla y está Julián Leto hoy aquí. Ay, Dios mío, pobre Denisa. Vamos a pedirle a Denisa que nos ponga los teléfonos para coger un par de llamadas porque a la gente le gusta. Pero usted quiere que no nos vayamos nunca de aquí. Mire, son las 5:47 y falta el Tribunal Deportivo y un tema también que hay que darle tiempo, que de estafa también, de los estafadores emocionales. Vamos a hablar pueden ir entrando llamadas, ¿verdad, doctor? Claro. Mire, entonces dígame de lo que yo le pregunté, de los depósitos.
Entonces, por ejemplo, mire, porque yo he sido víctima de eso. Ustedes que yo me apasiono con estos temas y yo he sido víctima, por ejemplo, del mantenimiento del edificio del condominio. A nosotros nos dijeron el primer depósito. Hay que entregar 2 depósitos adelante, de que del mantenimiento, oye. Bueno, pues está bien, se pagaron los 2 meses por adelantado. Pues la empresa que administraba el condominio se fue 3 años después y se robó esos depósitos. ¿Pero para el depósito para qué? Fíjese, cuando ya usted deja la vivienda, usted cumplió con su contrato, cumplió con su año, esos depósitos son devolutivos, porque recuerden que esos depósitos son como garantía en caso de algún desperfecto o alguna deuda que deja a su Sin cargo. embargo, doctor, cuando usted se va de ese apartamento, la gente quiere que tú le pintes, que tú arregles, que tú le dejes el apartamento nuevo. Es más, tienen la habilidad hasta de pedirte que si tú has puesto bombillos nuevos, alumbrado nuevo o alguna de estas luces, yo en un momento compré un dispositivo que tenía un sensor para la luz de afuera para que automáticamente oscurece, el bombillo se prende. Uno por seguridad para no entrar a la casa oscuro y no tener que dejar la luz prendida desde por la mañana. Pues hasta eso me pidieron los caseros que le dejara cuando me iba. Eso se puede. Fíjese, Teniendo un depósito. lo ideal es que cuando usted vaya a contratar como consumidor una vivienda, usted hable con la agencia para que hagan un estado descriptivo del apartamento o de la casa. Incluso le pueden anexar fotos. Tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas. Buenas, ¿Quién nos habla y desde dónde? de la parte oriental. Adelante con su pregunta. Sí, que no solamente... Yo le estaba diciendo a una hermana de la iglesia, ¿sabe? Que me dice que fue el dueño que lo alquiló, que es primo de ella, y le cobró 3 depósitos. Entonces ahora dice que hay un depósito de eso que es de comisión. Digo, pero si es tu primo y él es el dueño, que no hubo ningún intermediario, él no tiene por qué cobrarte. O si en el contrato especifica que son 3 depósitos y que cuando ya se vaya se lo va a devolver. Gracias por llamarnos, mírelo ahí. Eso es lo que pasa aquí a diario. A diario, aquí no hay nadie que regule eso. Usted me excusa porque yo sé que pro consumidor está, pero es que aquí la gente de a pie es ultrajada, estafada y no hay nadie que pueda defenderse. La gente no tiene un sitio donde ir a quejarse de eso. Y entonces aclarando, en el caso de que son así personas particulares alquilándole a otras personas, Proconsumidor no puede intervenir, solo cuando son compañías. Correctamente, Proconsumidor no puede intervenir. Mire, otra llamada. Otra Buenas tardes. llamada. Buenas, que Baja el volumen de su televisor. Ah, está bien. Está bien, sí, está bien. Buena. ¿Quién nos habla y desde dónde? De Sabana Perdida. Adelante. Es para decirle algo que yo he visto de Sabana Perdida. Ángela. Sí, baja el volumen de su televisor, que se está devolviendo el sonido. Sí, Ángela Pérez, de Sabana Perdida. Adelante. Es para decirle sobre algo que yo he visto de algunos dueños de casa. Que que se la ponen difícil a los inquilinos con los baños para que se vayan, para volver otra vez a meter otro ahí. Y entonces ahí se va y cuando el otro vuelve, bueno, pues se gana otra vez los depósitos de los otros. Oye, que los dueños de vivienda lo que entendí es que utilizan tácticas también. Cuando quieren sacar a un inquilino de la propiedad, le cierran el agua de los baños, le hacen muchísima diablura para que el inquilino tenga que salir por la fuerza. Eso fue más o menos lo que yo entendí. En ese caso, eso está prohibido, incluso usted puede poner una denuncia en la fiscalía, porque eso está perturbando su habitabilidad en el apartamento o en la casa. Hay un debido proceso que hay que agotar, hay que demandar el desalojo ante el juzgado de paz, previamente depositar los depósitos en el Banco Agrícola de la República Dominicana, citar audiencia. Que los depósitos hay que depositarlos. A los 15 días usted firma un contrato, el propietario tiene que llevar los depósitos al Banco Agrícola de la República Y Dominicana. si no lo deposita. Tiene un recargo por cada mes hasta un 50%. Y eso se cumple aquí. Totalmente. Pues yo sé que hay gente que usted entregándole esos depósitos, está que yo gastándolos, saliendo de ahí, doctor.
Tenemos otra llamada. Otra llamada, adelante. Buenas. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla y desde dónde? Ah, Primitiva Maldonado, como dice una amiga, una interactiva del sol de la mañana. Ajá. Primitiva Maldonado de la Romana, un abrazo para ustedes. Tenía deseo de llamar y a la vez saludarles. Muchísimas gracias por comunicarte. Sí, un saludo al pueblo dominicano también. Querido experto, mire, o escuche, a mí alguien vivía en una casa, ¿verdad? Entonces esa persona no era es la hija de la dueña. Entonces una persona se mudó ahí de mutuo acuerdo, tanto de la dueña como de la hija. Entonces la inquilina no estaba con contrato, entonces ella para sacar un contador, con la luz 20, ella hizo un contrato para sacar el contador como inquilina, pero entonces ella quería hacerlo a nombre de la hija de la dueña y yo le di asesoría a la dueña y le dije que no, que ese contrato tenía que ser, incluso lo estaban haciendo hasta espaldas, si la hija no se lo dice a la mamá ¿Cómo? no se da cuenta. Entonces yo asesoré a la mamá y le dije que ese contrato había que hacerlo en nombre de la mamá, o sea, de la mamá y la inquilina, no la hija. Claro, luego esa deuda de la luz le cae a la señora. Correctamente, Gracias. correctamente. En el caso de cuando usted contrata el servicio de energía eléctrica, la deuda son personales. La deuda no son De los locales. de los locales, de las Claro. casas, de vivienda, como erróneamente anteriormente se pensaba. Una empresa de electricidad no te conectaba la luz porque había deudas, pero ya ahora esa práctica ha quedado en desuso y ahora pues le están cobrando a las personas cuando vuelva a contratar en otro establecimiento. Incluso deben darte un documento cuando cierras ese contrato que lo avale de que no hay deudas Una baja de y contrato. lo ideal es tú entregarle una Mire. copia de ese documento al inquilino para que eso Y- conste. ¿Y Correctamente. por qué que hay que aumentar y que todos los años el alquiler? ¿Dónde que dice eso? ¿En cuál ley? ¿A Fíjese, dónde? la ley dice que para que haya un aumento debe ser autorizado por el control de alquileres Och, y y desahucio eso existe de la aquí. Procuraduría General, el tercer piso del Palacio de Justicia. ¿Cómo que se llama ese El departamento? control de alquileres y desahucio de la Procuraduría General de la República. Gracias a ese departamento estoy yo aquí viva y sentada porque el doctor Aquino y la doctora Gotró se conocieron cuando Oye. ella trabajaba ahí. Él era abogado que iba a Oye. registrar los Oye. temas de la casa. Doctor, ya se acabó el tiempo. Ahí pero se enamoraron esas dos este gentes. tema hay que seguirlo. Pero Claro. mire, eso, usted dice que hay una oficina que tiene que aprobar todos los aumentos anuales. O sea que ellos nada más aprueban aumentos porque todos los alquileres anuales lo aumentan. Hay que ver si ¿Y entonces le qué es lo que aumentan hace esa aprobándolo. oficina? Yo Esa lo voy a oficina dejar en convoca paz, a las porque- partes porque el propietario tiene que... Esto es siempre y cuando no haya contrato por escrito. Si hay un contrato por escrito donde el inquilino aceptó que anualmente se aumente un 10%, tiene que cumplirlo porque el contrato es la ley entre las partes. Así es, y así te lo ponen en el contrato, Elvin. Yo recuerdo que dice cada año, pues, la vez que firmé un contrato de alquiler, se va a aumentar en un tanto por Pero ciento. Susi, en todos los contratos de alquiler dice eso. Pues ya, No debiera ser abusivo, o sea, debiera haber algo que regulara, que eso debiera estar obligado en Pero todos los debe contratos. firmarse otro contrato, porque si no se firma otro contrato, entonces no puede aumentar. Es un contrato nuevo, verbal, y se rige por el Código Civil y hay que poder el control de alquileres para aumento. Ya se acabó, doctor, esto. Ya no vamos más, a la no sé. pausa. Nada, gracias por estar con nosotros y no se me vaya, que ya está Cristian por ahí para hablar de deportes y todavía nos queda también nuestra audiencia con Grace Sánchez, que es psicóloga clínica, y vamos a hablar de los estafadores emocionales. Aquí hay estafadores de dinero, estafadores emocionales. ¿Y qué país es? Protección al consumidor, ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos.